Entre las montañas de la Sierra Nevada y el Mar Caribe se encuentra una ciudad atrapada entre los albores del tiempo colonial y la visión turística del progreso que nunca llegó. Esa ciudad es Santa Marta. Fundada el 29 de julio de 1525, es una ciudad que parece tenerlo casi todo: mar, montañas, edificios coloniales, puertos, fincas bananeras. La llamada la Perla de América, quien tiene sus 500 años de fundada, parece vivir de glorias pasadas, un presente lleno de desigualdades y un futuro no tan claro. El centro histórico es el lugar donde más afluencia de gente hay. Todas las rutas vehiculares públicas obligatoriamente pasan por allí. El lugar está rodeado por edificios coloniales que en un tiempo fueron importantes y que hoy enfrentan el absoluto abandono, por el que al mismo tiempo albergan el devenir cotidiano de la ciudad. El centro es el corazón de la ciudad y en él guarda y es testigo de las experiencias más humanas. Eso denota el orgullo que siente su gente hacia su identidad cultural, porque estas mismas calles son el tejido urbano que hace posible sentirnos como una comunidad. En la ciudad existen varios sitios que albergan las interacciones humanas que construyen simbiosis entre individuo y entorno, como lo serían los parques, las iglesias o, el más importante aún, el mercado público. A simple vista puede parecer trivial, incluso insignificante, pero este lugar guarda la identidad cultural de la ciudad. Años y años de tradiciones que se remontan hasta su misma fundación, aunque es importante decir que, a pesar de su importancia, no se había indagado a profundidad sobre el pasado de la ciudad y los sitios que albergan el alma de la misma hasta épocas más recientes. Con la llegada de la celebración de los 500 años de la ciudad, muchos habitantes empezaron a sentir la imperiosa necesidad de armar el rompecabezas de nuestra historia y entender las transformaciones por las que ha pasado esta ciudad. Muchos vendedores de antigüedades e historiadores vieron la oportunidad de reconstruir nuestro pasado a través de fotografías. Es allí donde entendemos que Santa Marta no es los últimos 50 o 100 años. Nuestros problemas vienen desde mucho antes, solo que no se tenía la historia completa. De allí la necesidad de contar con iniciativas como Corporación Centro Histórico de Santa Marta y la red de grupos de historia amateurs en redes sociales y su repositorio digital colaborativo. Se cree erróneamente que algunas partes de la ciudad son recientes. Este sería el caso del mercado público, pero no. El primer mercado no oficial de la ciudad funcionaba entre las calles 19 y 20 con carreras segunda y tercera, instalado en 1834, y era conocido como Plaza de la Carnicería o Plaza Vieja del Mercado, que funcionó hasta 1881, cuando se trasladó a la Plaza San Francisco. El gobernador de aquel entonces, José María Campos Serrano, lo diseña y lo ordena construir en los predios que habían pertenecido a la antigua Normal de Institutores y que luego sería conocido como Plaza de Mercado Público. El mercado, conocido como La Coquera, fue el que le siguió al antiguo mercado de la Plaza San Francisco. El terreno de este nuevo mercado fue escogido por Rafael Infante y se decide ponerle de nombre Mercado Público La Coquera, inaugurado en 1956. Este mercado fue donde trabajó la señora Marquesa y la señora Montes, como bien lo recordarían ellas más tarde. Si tienes hijos, vamos a tener María, para que me quede. Primero siempre hace una pareja. Bueno, el mercado público tiene aquí, estamos. Las mesitas eran de madera, donde uno se sentaba hacia su. También cuando vendían la carta, la venta de la casa, se subían ella y también se mecían.
desaseo. Siempre hemos sufrido de eso, de altura de cantidad. Empezamos para allá, para el pueblito. El desaseo era peor el día que vamos de 10 años. Y ahí no pasamos nada. En el año 2002 se reubica nuevamente el mercado público en los terrenos del sector El Pueblito, construido por la electrificadora del Magdalena en los lotes del señor Eduardo Mozo, en lo que se terminaba la construcción del nuevo mercado. El alcalde de aquel entonces, Hugo Génico, hace entrega a la Sociedad de Obras de Proyectos de Caribe, S.A., 3 predios para cada mercado: La Coquera, El Pueblito y la plazoleta de buses y taxis. El mercado que hoy conocemos, que conserva poco del que algunos de nosotros conocimos en los 70s y 2000s, fue remodelado y reorganizado en 2015, mediante la providencia ordenada por la jueza Viviana Mercedes López Ramos, al Juzgado Séptimo Administrativo, a la Sociedad de Obras de Proyectos del Caribe S.A., para que provisionalmente, y mientras se definía la situación judicial, se entregaran 3 inmuebles del nuevo edificio del mercado público. Algunos de sus vendedores no estarían de acuerdo con esta organización. Que nosotros nos hubieran dejado abajo y la ropa hubiera quedado arriba, porque hay mucha gente que no sube porque pesa mucho la verdura y son personas ya mayores, no suben, se compran afuera en la carretilla, pero como aquí el mercado, cuando eso estaba allá en la derecha, en el Andresito, ese era el mercado. Estoy hablando con ancianos de 60, 65 años, pero como aquí la administración no hace, aquí todo el mundo se sostiene porque puede. Sí, cuando hicieron esto, nosotros vendíamos abajo, todos vendíamos. Y nos quitaron más la fuerza, subíamos, nos tocaban los cuerpos. ¿Fuerza? Cuando ese momento no era así, era minipolvo, ¿no? Nos pararon fuerte, por un saco. Y nos pasó, pues por un lado fue bueno, que nosotros allá eso llovía, daban la vaca, la porquería y todo eso. Y acá es más cómodo, pero la gente El nuevo mercado cuenta con 3 estructuras: el mercado público, el mercado de pescadería y de mariscos y la plazoleta de comercio, además de contar con zonas aledañas como la galería de comercio. Sin embargo, algunas costumbres no se pierden. Muchos de los vendedores que no pudieron hacerse un lugar en el nuevo mercado tienen sus puestos de venta en los andenes, cerca de varios supermercados y depósitos, con sus artículos expuestos a los elementos en una zona conocida por derrames de alcantarillado, constantes a pesar de sus también constantes arreglos a tuberías. Dicha problemática afecta a vendedores y compradores por igual. Sobre el mercado, me gusta comprar en el mercado. Pues antes el mercado era un lugar bastante, no tenía la facilidad que tiene ahora, que ahora es mucho más grande, es más amplio y tiene mucho más cosas para vender, es más limpio. Antes era demasiado sucio. Y ahora creo que mucho más limpio. Me agrada eso del mercado. El cambio que he notado es que le han puesto mucho más lugares en donde pueden las personas trabajar más y lo han ampliado. Ese es el cambio que yo le doy. O sea, hay muchos más lugares y donde también uno puede comprar y pues me siento cómoda con el cambio que le han dado al mercado. Ahora sí. Antes no. Antes era mucho más sucio, tenía, también veía que pues, los animales, lo que eran cucarachas, ratas, esas cosas se veían más, ya no fue supermercado. Pues otras donde venden, por ejemplo, los carretilleros y eso, también son lugares pequeños, pero también le facilitan a uno muchas cosas para uno poder comprar. Llegar a los supermercados de cadena era puro depósito. Había mucho más depósito. Algunas personas compran en depósito, ya que los depósitos es mucho más económico, pero también algunas personas prefieren comprar en supermercado porque también los supermercados, pues también uno compra y lo que uno puede, el ingreso que uno tenga. Algunos de ellos prefieren comprar en supermercados como la Olímpica, supermercado insignia en la ciudad, o megatiendas, antes Rapimerca, también insignia en la ciudad, pero cuya clientela ha decaído por los racionamientos eléctricos en la ciudad y el aumento en las tarifas de energía. Reducir costos. Dicha problemática afecta a vendedores y compradores por igual. Algunos de ellos prefieren comprar en supermercados como la Olímpica, supermercado insignia en la ciudad, o megatiendas,
antes Rapimercado, también insignia en la ciudad, pero cuya clientela ha decaído por los racionamientos eléctricos en la ciudad y el aumento en las tarifas de energía, logrando que estos, buscando reducir costos, apaguen algunas de las neveras donde almacenan las verduras o las carnes, representando pérdidas para sus dueños, quienes tienen que recurrir a medidas extremas como despidos masivos o reducción de personal de planta para poder funcionar medianamente. Hoy en día, el mercado público representa para algunos historiadores amateurs y orgullosos de la identidad samaria una puerta hacia nuestra historia, nuestra manera de ser como comunidad y hacia nuestra identidad cultural, con todos aquellos que trabajan y compran en él, como parte del engranaje que ayuda a entender nuestro ADN. Las mujeres en particular son quienes portan este legado como preservadoras de esta identidad, garantizando que las generaciones futuras lo conozcan, aunque ellas solo tengan una parte de este rompecabezas. En nuestra ciudad tenemos los espacios cotidianos como pilares fundamentales de la identidad cultural, donde los lazos entre individuo y la memoria colectiva se fomentan con la cohesión social y el sentido de pertenencia. La mujer trabajadora, por ejemplo, es aquel agente activo en la preservación, transmisión y transformación de los saberes y valores locales. Ellas son las transmisoras de la identidad y la herencia local, y en su trabajo esas tradiciones evolucionan. Así lo entendía Degas cuando decidió hacer de la cotidianidad femenina en la danza un tema recurrente en sus obras, puesto que no solo retrataba a las bailarinas ensayando tras bambalinas en la Francia del siglo XIX, también captaba cómo eran moldeadas y cómo éstas eran portadoras de la cultura parisina. Esto mismo lo entendía Manet, junto con otros artistas de aquel entonces, haciendo de la mujer trabajadora fuente de inspiración constante y eterna presencia en el arte. Nuestra ciudad no es ajena a los desafíos. Como toda ciudad tenemos nuestros problemas. El alcantarillado, las altas tarifas de energía eléctrica y el desabastecimiento de agua en algunos sectores son algunos de los ejemplos. Pero el más imperativo es el desinterés de nuestras autoridades locales. De esto dan fe algunas amas de casa. El lugar para que ese lugar no desaparezca, porque es muy importante. Surge entonces la pregunta, ¿es posible que el mercado sobreviva para las futuras generaciones o quedará relegado al olvido por la llegada de las aplicaciones de domicilio? Ya que uno va y compra lo que uno necesite sobre la canasta familiar y consumos al mes. Santa Marta, la perla de América, es una ciudad de contraste. Capa a capa va develando un lado de ella que no se conocía. Sus 500 años de historia no llegan en vano. Al contrario, surge la necesidad imperiosa de conocer nuestro pasado para poder entender nuestro presente y así poder moldear nuestro futuro. Uno donde las condiciones de vida de la ciudad sean mejores. Uno donde nuestra fortaleza y resiliencia sean las herramientas de construcción de nuestro destino colectivo. Uno donde podamos mirar con orgullo a nuestro pasado y enfrentemos nuestro futuro con valor y con la visión de que un futuro mejor es posible.